Bien, continuando con este capítulo de equilibrio ácido-base, vamos a seguir en esta segunda y última parte con lo que es la hidrólisis de las sales. Nosotros vamos a tener que la hidrólisis de una sal es la reacción entre el anión o el catión de una sal, o ambos en el agua, con el agua en medio, ¿verdad? En general va a afectar el pH. Vamos a tener que las sales de ácido que provienen de la neutralización de un ácido fuerte y una base fuerte no hidrolicen. O sea, nuestra solución final va a tener, si nosotros agregamos una sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte, vamos a tener, no vamos a tener un cambio en el pH de la solución que nosotros estamos agregando. Ejemplo de estas sales es el cloruro de sodio, el nitrato de sodio. El cloruro de sodio, ¿verdad?, viene de la neutralización del ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, que son un ácido fuerte y una base fuerte. El nitrato de sodio proviene de la neutralización del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, con el ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Tenemos también que las sales de base fuerte y ácidos débiles sí van a hidrolizar. En este caso, nosotros estamos ocupando el acetato de sodio. El acetato de sodio, ¿verdad?, proviene de la neutralización del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, con el ácido acético, que es un ácido débil, ¿ya? En primera instancia vamos a tener que el acetato de sodio, si yo lo echo sólido, ¿verdad?, en agua, se disocia inmediatamente. Aquí no hay equilibrio y totalmente en sus iones, en sodio más y en ion acetato menos. Este ion acetato reacciona con el agua del medio para formar en un equilibrio ácido-base, ¿verdad?, ácido acético y este ion OH-. Ahora, para ejemplificar esto, nos dice calcule el pH de una solución de acetato de sodio 0,15 molar. Nos dan la constante de basicidad, porque recordemos que esto como acetato, ¿verdad?, va a captar el protón que proviene del agua para formar este ácido acético, ¿ya? Entonces, calcule el pH de una solución de acetato de sodio 0,15 molar. Nos dan la constante de basicidad y cuál es el porcentaje de hidrólisis. Bien, vamos a entonces compartir ahora la pizarra para realizar este ejercicio. Tenemos entonces que inicialmente nosotros tenemos una solución de acetato de sodio que está acuoso, ¿cierto? Esto nosotros sabemos que el acetato de sodio disocia, porque es un electrolito fuerte, totalmente en sodio más. O sea, en solución ya se encuentra así. ¿Ya? Nos dicen que esto tiene una concentración, la solución de acetato de sodio, de 0,15 molar. Por lo tanto, si esto es 0,15 molar, ¿verdad?, por estequiometría, ¿verdad?, un mol produce de acetato de sodio, produce un mol de sodio más y un mol de acetato menos. Esto también va a ser 0,15 molar y esto también va a ser 0,15 molar. Ahora, resulta que este va a ser el ion que va a hidrolizar, o sea que va a reaccionar con el agua al medio. Así que tenemos que el ion acetato acuoso, ¿cierto?, va a reaccionar con el agua líquida del medio. Ahora sí se ha formado un equilibrio químico y vamos a tener que se forma entonces ácido acético acuoso más OH menos acuoso. Este ion, ¿verdad?, va a ser el responsable de cambiarnos el pH hacia un pH más básico. Bien, entonces en el inicio de esta reacción vamos a tener que la concentración del acetato va a ser 0,15 molar.
La de esta otra especie, ¿verdad? Todavía, como estamos recién reuniendo los ingredientes, todavía no se genera ningún producto. Luego de esto, nosotros vamos a tener un cambio donde cierta cantidad de eso, del ion acetato, va a reaccionar con el agua, por lo tanto va a disminuir su concentración, ¿verdad? Una cantidad que desconocemos, pero que correlaciona con el coeficiente estequiométrico. Va a empezar a aparecer cierta cantidad, ¿verdad?, de ácido acético, va a empezar a aparecer también cierta cantidad de ion OH-. Luego tiramos raya para la suma y vamos a tener que nos encontramos entonces en el punto de equilibrio. Sumamos hacia abajo, ¿cierto? 0,15 menos x, x y x. Vamos a plantear entonces la constante de basicidad, dado que esto es una base, ¿cierto?, que va a captar el protón que proviene del agua para formar el ácido acético. Así que nuestra constante de basicidad para este sistema va a estar dada por la concentración de ácido acético que se forma, elevado a 1, por la concentración del OH- que se forma, ¿verdad?, elevado a 1. Todo eso dividido por la concentración entonces de este ion acetato. Recordemos que el agua líquida nosotros no la ponemos en nuestra constante de equilibrio o de acidez o de basicidad. Y esto en términos de x, ¿verdad?, va a ser x por x partido por 0,15 menos x. Y esto va a tener un valor numérico de 5,6 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Ahora vamos a ver si podemos hacer alguna aproximación para no tener que pasar por la ecuación cuadrática, ¿verdad? Nosotros vamos a tener entonces que si yo divido la concentración inicial por esta constante de basicidad, esto va a ser igual a 0,15 partido por 5,6 por 10 a la menos 10. Y esto me da un número muy grande, 2,68 por 10 a la 8. Por lo tanto, nosotros sí podemos utilizar nuestra aproximación y vamos a decir que este valor de x es muy chiquitito comparado a la concentración inicial. Por lo tanto, vamos a tener que x cuadrado va a pasar este 0,15 multiplicando acá, va a ser igual a 5,6 por 10 a la menos 10 por 0,15. Y eso va a ser entonces 8,4 por 10 a la menos 11. ¿Ya? A esto nosotros le vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Y vamos a tener entonces que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 8,4 por 10 a la menos 11. Y eso va a ser igual a 9,17 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Así que en el equilibrio, nosotros vamos a tener que la concentración de ion acetato es igual a 0,15 menos 9,17 por 10 a la menos 6. Esto es prácticamente, como este número es muy chico comparado al 0,15, 0,15 molar. O sea, prácticamente no ha disociado. O sea, no ha reaccionado, ¿verdad? Por otra parte, la concentración de ácido acético que se forma o que efectivamente ha hidrolizado, o sea, que se ha formado en este proceso de hidrólisis, ¿verdad?, es 9,17 por 10 a la menos 6 molar, el valor de x. Y vamos a tener también entonces que eso es igual a la concentración también de OH-. A partir de este valor de OH-, esta concentración, nosotros vamos a determinar el pOH y posteriormente el pH de nuestra
solución. Entonces vamos a tener que, a partir de esto, ¿verdad? Sacamos el pOH. Eso es menos logaritmo de 9,17 por 10 a la menos 6. Y eso vendría siendo 5,04. Nosotros sabemos que si sumamos pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el pH de la solución va a ser igual a 14 menos 5,04 y eso vendría siendo 8,96. Ahí tenemos entonces el pH de nuestra solución. Estamos viendo que cambia, ¿cierto? Se modifica hacia una solución más básica, que es lo que acabamos de predecir, ¿cierto? Por la presencia de este ion OH. A ver, y por otra parte nos piden calcular el porcentaje de hidrólisis. Ya, vamos a borrar un poco acá. Nosotros vamos a tener entonces que el porcentaje de hidrólisis va a corresponder al acetato hidrolizado a la concentración de acetato hidrolizado, ¿verdad? Partido por la concentración de acetato inicial. Todo esto, ¿verdad? Por 100%. Y esto, ¿verdad? Vamos a tener que lo que se hidrolizó del acetato efectivamente fue el valor de X, que es 9,17 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido por la concentración inicial, que es 0,15. Todo esto por 100% me da un porcentaje de hidrólisis bastante bajo, que vendría siendo de 6,11 por 10 a la menos 3%. Este vendría siendo nuestro porcentaje de hidrólisis. Bien. Voy ahora nuevamente con el PowerPoint. Ahora, las sales de las bases débiles y ácidos fuertes se hidrolizan. Ejemplo, el cloruro de amonio. El cloruro de amonio proviene de la neutralización del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, con el amoníaco, que es una base débil. ¿Ya? Y en este caso nos van a generar un ion que va a ser el H+, que va a hacer que el pH de la solución disminuya. Las sales de bases débiles y ácidos débiles sí hidrolizan. En este caso se va a hidrolizar tanto el catión como el anión, y el pH va de la solución donde nosotros estamos echando estas sales, ¿verdad? Va a depender de las fuerzas relativas del ácido débil y de la base débil. Si nosotros tenemos que la constante de basicidad del anión es mayor que la constante de acidez del catión, vamos a tener un pH de la solución final mayor a 7. Si tenemos que la constante de basicidad del anión es menor que la constante de acidez del catión, vamos a tener un pH menor a 7. Y por último, si tenemos que ambas son más o menos parecidas en cuanto a su envergadura, ¿verdad? Vamos a tener que el pH es alrededor de 7. Es muy parecido a 7. Aquí tenemos entonces el resumen, ¿cierto?, de las propiedades ácido-base de las sales, con los tipos de sales que nosotros podemos tener en solución, algunos ejemplos, ¿cierto?, y los iones que van a hidrolizar, y también el pH de la solución resultante. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, donde dicen, determine el pH de una solución de cianuro de sodio 0,5 molar y nos dan la constante de acidez del ácido cianhídrico, que es 6,2 por 10 a la menos 10.
Ahí tenemos la ecuación, ¿cierto? Y vamos a pasar a la pizarra para realizar esto. Nosotros tenemos que el cianuro de sodio es un electrolito fuerte. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que disocia completamente. Vamos a tener entonces NaCN, ¿ya? Si esto es una sal, ¿cierto? Yo lo he hecho en agua, voy a tener Na más Cn menos. Todo esto acuoso, por cierto. Bien, si nosotros tenemos que nuestra solución es 0,5 molar, por estequiometría vamos a tener 0,5 molar de esto y 0,5 molar de esto. ¿Ya? Ahora, este va a ser según lo que nosotros hemos visto, este va a ser, como proviene de un ácido débil, va a ser el ion que hidroliza. Esto proviene de una base fuerte, por lo tanto no va a hidrolizar. Tenemos entonces que el cianuro menos acuoso, en presencia de agua del medio, forma un equilibrio y vamos a tener entonces HCN acuoso más OH menos acuoso. Esto nos va a dar, este ion que se está generando acá, nos va a dar, ¿cierto?, el carácter de pH básico de nuestra solución. Entonces al inicio de nuestra reacción vamos a tener que el cianuro va a tener la concentración de la disociación del cianuro, que sería 0,5 molar. De esto no va a haber nada, el agua, ¿verdad? Nosotros no la consideramos el agua líquida. Luego de esto viene un cambio. Cierta cantidad de cianuro va a reaccionar, ¿cierto? Y va a empezar a formar ácido cianhídrico y también OH menos, ¿ya? Todas estas X van de acuerdo, ¿cierto?, al coeficiente estequiométrico, y que es que esto está balanceado. Luego de esto, tiramos raya para la suma y nos encontramos entonces en la posición de equilibrio, ¿ya? Así que esto es 0,5 menos X, X y X, ¿ya? Dado que el cianuro, ¿verdad?, capta el protón que proviene del agua, esto se comporta como una base. Por lo tanto, necesitamos la constante de basicidad. Lo que nos entregan en el ejercicio es la constante de acidez del ácido cianhídrico, ¿ya? Por lo tanto, la constante de basicidad, nosotros vimos que era igual a la constante de hidrólisis del agua partido por la constante de acidez. Y eso vendría siendo 1 por 10 a la menos 14. Todo eso partido por la constante de acidez que nos dan que es 6,2 por 10 a la menos 10. Y eso corresponde a un valor de constante de basicidad de 1,61 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Vamos a tener entonces que esta constante de basicidad, yo la puedo plantear en función de las concentraciones, que serían de HCN elevado a 1 por la concentración de OH menos elevado a 1, ¿cierto? Todo eso dividido por la concentración de cianuro menos elevado a 1. Eso en términos de X, ¿verdad? Sería X por X partido por 0,5 menos X. Y eso, ¿verdad?, va a tener este valor de 1,61 por 10 a la menos 5. Si yo divido 0,5 en 1,61 por 10 a la menos 5, me va a dar un valor bastante grande, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos asumir que este valor de X es igual a 0, es muy chiquitito comparado a la concentración inicial, para no tener que pasar por la ecuación cuadrática. Vamos a tener entonces que x cuadrado, voy a pasar el 0,5 multiplicando, va a ser igual a
1,61 por 10 a la menos 5 por 0,5. De esta forma, si despejamos x, ¿cierto? Vamos a tener que x va a ser igual a 2,84 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que en el equilibrio el cianuro va a estar dado por 0,5 menos x, y esto va a ser igual a x, ¿verdad? Tiene un valor de 2,84 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y eso vendría siendo 0,497 molar. Vamos a tener que el HCN va a tener la misma concentración que este ion OH-, y eso va a ser igual al valor de x, que es 2,84 por 10 a la menos 3 molar. Bien, a partir del ion OH, nosotros vamos a calcular el pOH y posteriormente el pH. Entonces tenemos que el pOH es igual al menos logaritmo de 2,84 por 10 a la menos 3. Y eso es igual a 2,55. El pH, entonces, nosotros sabemos que pH más pOH es igual a 14. pH va a ser igual a 14 menos 2,55. Y eso va a ser igual a 11,45. Ese va a ser el pH entonces de nuestra solución, que como habíamos predicho, ¿verdad? Va a ser un pH básico. Ahora vamos a analizar otro aspecto. Nos vamos al PowerPoint. Vamos a ver ahora lo que es el efecto del ion común. Nosotros vamos a tener un desplazamiento de equilibrio que es causado por la adición de un compuesto que tiene un ion que es común con la sustancia que nosotros estamos disolviendo. El efecto del ion común va a ser impedir la ionización de un electrolito débil por la adición de un ion que es producto de esta ionización. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos ácido acético, que es un electrolito débil, y cuando lo echamos en agua, ¿verdad? Se forma un equilibrio y se disocia levemente en H3O más y ion acetato. Aquí tenemos su constante acidez característica. ¿Ya? Ahora, si yo, por ejemplo, echo un ácido fuerte en la solución, ¿verdad? Agrego, por ejemplo, ácido clorhídrico, voy a estar agregando una gran cantidad de H3O más. Como estoy aumentando la concentración, ¿verdad?, de protones, ¿cierto?, de H3O más, según el principio de Letelier, al aumentar la concentración a uno de los lados, ¿verdad?, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado opuesto. En este caso vamos a tener, ¿verdad?, que el equilibrio se va a desplazar para formar más ácido acético. Por lo tanto, al agregar H3O más, vamos a estar desplazando el equilibrio hacia la izquierda y por lo tanto esto todavía va a estar menos disociado. Lo mismo ocurre si yo ocupo una disolución de bases débiles y bases fuertes. Aquí yo tengo amoníaco, que es una base débil, ¿cierto? En agua forma un equilibrio y forma ion NH4 más, ion amonio y OH menos. Tenemos su constante basicidad. Si yo agrego una gran cantidad de base fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio, vamos a agregar una gran cantidad entonces de OH-. Por lo tanto, al aumentar la concentración a este lado, al lado de los productos, vamos a hacer que el equilibrio se desplace para formar más amoníaco. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de cálculo. Ya nos dice determina la concentración de acetato y H3O más de una solución 0,100 molar en los ácidos acéticos
acético, que tiene una constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5, y ácido clorhídrico. Y nos dan la reacción, ¿verdad?, de equilibrio del ácido acético. Bien, nos vamos a la pizarra. Para el ejercicio anterior. Y vamos a tener entonces, vamos a anotar estos datos. Tenemos que hay una solución 0,1 molar de ácido acético y que es 0,1 molar en HCl. ¿Ya? Vamos a tener entonces que el HCl es un electrolito fuerte, ya es un ácido fuerte. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el HCl en presencia de agua, ¿cierto? No hay equilibrio aquí, disocia completamente en H3O más Cl-. Si tenemos 0,1 molar de esto, también por estequiometría, ¿verdad? Tenemos que por cada un mol de HCl se produce un mol de H3O y un mol de Cl-. Vamos a tener la formación de 0,1 molar y 0,1 molar. Y aquí con esto nos vamos al equilibrio. Tenemos que el ácido acético, ¿verdad?, en presencia de agua, forma un equilibrio y vamos a tener que se forma H3. Vamos a correr esto. Ya, lo corrí un poco a propósito para dejar el H3 más justo sobre el otro. Ya, tenemos al inicio de esta reacción, vamos a tener que la concentración de ácido acético es 0,1. ¿Ya? La concentración de H3O más va a ser la que proviene, ¿cierto? En este caso, inicialmente, a partir del ácido acético no vamos a tener nada, pero en el medio vamos a tener la concentración de protones que provienen de la disociación del HCl. Por lo tanto, vamos a tener aquí 0,1 molar. Y de esto no vamos a tener nada. Luego esto ocurre un cambio, donde cierta parte de este empieza a reaccionar, ¿verdad? Y empieza a aparecer más de esto y más de esto. Recordemos que esto correlaciona, ¿verdad?, con el coeficiente estequiométrico, ¿verdad?, de cada uno. Luego nosotros tiramos raya para la suma y nos encontramos entonces en la posición de equilibrio. ¿Ya? Sumamos hacia abajo. ¿Ya? Y ahora, a partir de la constante de acidez, que va a estar en función de la concentración de H3O más por CH3CO o menos, ¿ya?, partido por la concentración de ácido acético. ¿Ya? En términos de X, esto va a quedar como 0,1 más X por X partido por 0,1 menos X. ¿Ya? Ahora, esto tiene una constante así es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Es de así, es cierto, porque aquí tenemos nuestro ácido que pierde su protón y se transforma en la base conjugada. Bien, ahora si yo divido, ¿verdad?, esta concentración inicial por la constante, así es, ¿verdad?, vamos a tener que nos da un número muy, muy grande, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos asumir que este valor de X es tan chiquitito si lo comparamos con la concentración inicial, ¿verdad?, que podemos despreciarlo en el cálculo para no tener que pasar por la ecuación cuadrática.
Como eso va a tender a 0, ¿verdad? Aquí tenemos 0,1, que también se nos va con 0,1, y por ende vamos a tener que x va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Así que en el equilibrio vamos a tener que la concentración de ácido acético es 0,1 menos 1,8 por 10 a la menos 5. Esto es alrededor, ¿cierto?, de 0,1 molar. ¿Ya? Este número es muy bajo comparado al 0,1. La concentración de H3 o más va a ser, ¿verdad?, 0,1 más 1,8 por 10 a la menos 5. Y eso es prácticamente igual también a 0,1 molar. Y por último vamos a tener la concentración del ion acetato, que va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 molar. Y ahí calculamos entonces las concentraciones de todo lo que nos están solicitando. ¿Ya? Aquí vemos el efecto del ion común, entonces vemos cómo la concentración del ion acetato, ¿verdad? O sea, la disociación, básicamente, en el equilibrio, es prácticamente nula, ¿cierto? Dado que al aumentar esta concentración, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, ¿ya? Eh, Otra cosa que nosotros, otro ion común que nosotros podemos utilizar, aquí por ejemplo tenemos el acetato de sodio, ¿cierto? Que sabemos que es un electrolito fuerte y disocia en sodio más y anión acetato, ¿ya? Podemos realizar este efecto del ion común en una disolución de un ácido débil y sus sales, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, vamos a tener el ácido acético, ¿verdad? Si yo empiezo a agregar más ion acetato, el equilibrio se va a desplazar para formar más ácido acético. También podemos hacer lo mismo con bases débiles y sus sales. Aquí tengo cloruro de amonio, que es un electrolito fuerte, ¿verdad? Y por lo tanto se disocia completamente en amonio más, ion amonio, más ion cloruro. En este caso, si nosotros tenemos una solución de una base débil que es amoníaco, y empezamos a agregar esta sal, vamos a estar agregando ion amonio, que es un producto, por lo tanto el equilibrio se va a desplazar para formar más amoníaco. Ahora, a partir de esto, surge la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos va a ayudar a determinar el pH cuando nosotros tenemos sustancias débiles. Para un ácido débil, por ejemplo, esto es análogo para las bases, ¿verdad? Bases débiles. Vamos a tener un ácido débil que en presencia de agua forma iones H3 o más ya y su anión correspondiente. Aquí tenemos nuestra constante basicidad, o sea, de acidez, perdón, eso es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, que va a corresponder a la concentración de H3 más por la concentración del anión partido por la concentración molar del ácido débil. Si nosotros despejamos la concentración de H3 o más y lo dejamos en función de las otras concentraciones y la constante de acidez, vamos a tener esta expresión. Ahora nosotros podemos aplicarle menos logaritmo a toda esta expresión. Por lo tanto, el menos logaritmo de la concentración de H3 o más va a ser igual al menos logaritmo del caso A menos logaritmo de la concentración de ácido débil partido por la concentración, en este caso, de la base. Base conjugada, por cierto. ¿Verdad? Esto lo podemos ordenar un poco mejor para que no nos quede tanto signo negativo.
y vamos a tener entonces que el menos logaritmo de H3 o más va a ser igual al menos logaritmo de la constante de cis más el logaritmo de la base conjugada partido por la concentración del ácido débil. Si nosotros nos fijamos bien, esto y esto corresponden al pH y al pK sub A, más el logaritmo de la base conjugada partido por el ácido, ya que es lo que nosotros tenemos acá. Esta fórmula aquí también puede ser usada con bases débiles, ¿cierto? En ese caso tendríamos que utilizar aquí POH, ¿cierto? Y aquí tendríamos pK sub B, y aquí en vez de base conjugada tendríamos ácido conjugado, y aquí tendríamos la base, de la cual proviene, ¿ya? Pero es análogo la fórmula, ¿ya? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch nos sirve para no tener que determinar el pH a partir de toda esta serie de cálculos que nosotros hacemos, sino viendo todos estos factores solamente. Así que es mucho más rápido y comprime, ¿verdad?, en un solo cálculo esto, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son las soluciones amortiguadoras. Una solución amortiguadora o buffer también, o tampón, es una solución de un ácido débil o base débil y su sal. Tiene la capacidad de resistir los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base y debe contener una concentración relativamente grande de ácido para reaccionar con los iones OH- que se le agreguen, y una concentración semejante de base para neutralizar los iones H+ que se le añadan. Nosotros vamos a representar esto como la sal, ácido o base conjugada ácido. Ejemplo, aquí tenemos un tampón formado por acetato de sodio, ácido acético, o ion acetato, ácido acético. Si nosotros añadimos un ácido a nuestro sistema amortiguador, en este caso, ¿verdad?, nuestro sistema amortiguador está formado por acetato. El acetato va a ser el que reaccione con el ácido, y en este caso va a formar ácido acético. Si yo añado a una base a nuestro sistema amortiguador, vamos a tener que ahora va a reaccionar el ácido. El ácido, ¿verdad?, para neutralizar la adición de OH, formando ion acetato y agua. Por lo tanto, el pH de nuestra solución no debería cambiar casi nada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula el pH de una solución amortiguadora formada por ácido acético 1 molar y por acetato de sodio 1 molar. Nos dan su constante de acidez y posteriormente nos pregunta cuál es el pH del sistema amortiguador después de añadir 0,10 moles de HCl gaseoso a un litro de solución. Suponga que el volumen de esto no cambia con el HCl añadido, ¿ya?, para no variar las concentraciones. Bien, vamos a compartir entonces la pizarra. Nosotros vamos a partir entonces de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Vamos a tener que el pH, ¿cierto?, va a ser igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base conjugada. En esta reacción vendría siendo el ion acetato dividido por la concentración del ácido, que en este caso es el ácido acético, ¿ya? En la primera parte nos dicen que la solución, ¿verdad?, es 1 molar en ion acetato y ácido acético, ¿ya? Por lo tanto, estos valores es 1 partido por 1. Así que vamos a tener que el pH va a ser igual al menos logaritmo, en la parte A, menos logaritmo de la constante de acidez, que es 1,8 por 10 a la menos 5, más el logaritmo de la concentración de la base, ¿verdad?, del acetato de sodio, que es 1 molar, partido por la concentración del ácido acético, que es 1 molar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el logaritmo de 1 es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto,
el pH va a depender, en este caso, únicamente de la constante de acidez. Así que el pH entonces va a ser igual a 4,74. Ese es el pH de esta solución amortiguadora formada por 1 molar de ácido acético y 1 molar de acetato de sodio. En la parte B nos dicen que nosotros vamos a agregar 0,10 moles en un litro de solución de HCl, gaseoso. Por lo tanto, aquí el que va a reaccionar va a ser el ion acetato para neutralizar estos nuevos protones que estamos agregando. Tenemos que entonces el ion acetato, ¿verdad?, va a reaccionar con el ácido que yo le estoy agregando. Esto va a estar en equilibrio y vamos a formar entonces ácido acético. ¿Ya? Nosotros tenemos que esto tiene una concentración 1 molar, ¿verdad? Estamos agregando ahora 0,1 moles en un litro de solución de ácido. ¿Ya? En este caso, tenemos que fijarnos bastante en la reacción que está ocurriendo. Cuando yo tomo un mol de ion acetato y un mol de ácido más, se produce, de ácido, de H3 más, o protones, se produce un mol de ácido acético, ya según lo que es la estequiometría. Aquí estamos haciendo una neutralización. Si yo neutralizo un mol de esto con un mol de esto, se nos forma, o sea, si hago reaccionar, ¿verdad? Un mol de esto no es una neutralización, por cierto. Si hago reaccionar un mol de esto con un mol de esto, vamos a formar ácido acético. Entonces, aquí yo tengo 0,1 moles y aquí tengo 1 mol. Por lo tanto, obviamente me va a sobrar de esto. ¿Ya? Vamos a tener que la cantidad final de ion acetato que hay en solución va a ser 1 molar, menos lo que yo estoy neutralizando con este ácido que estoy agregando. Por lo tanto, esa concentración va a ser igual a 0,9 molar. ¿Ya? Esa va a ser la concentración nueva de la base conjugada. Ahora, resulta que yo también estoy formando ácido acético. ¿Cuánto ácido acético es lo máximo que yo puedo formar? Porque esta hace mi reactivo limitante a ser 0,1 molar. Pero resulta que en el medio nosotros tenemos una solución 1 molar de ácido acético. Por lo tanto, va a ser 1 molar más lo que hay en total, esta nueva cantidad que yo estoy formando. Por lo tanto, en este caso, al final de esta reacción vamos a tener que en el vaso, en vez de quedar una concentración 1 molar de ácido acético, va a quedar una concentración 1,1 molar. Ahora nos vamos a nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch y vamos a tener que esto es 4,74 más el logaritmo del ion acetato, que en este caso es la base, que sería 0,9, partido por la concentración del ácido acético, que es 1,1. Y esto va a ser 4,74 menos 0,087, ¿ya? Que es este producto, en la resolución de ese logaritmo, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 4,65. Si nos fijamos bien, nosotros estamos agregando, al agregar esta concentración de ácido, ¿verdad?, el pH pasó de 4,74 a 4,65. O sea, el sistema amortiguador resiste bastante bien, en este caso, la adición de ácido. Por lo tanto, es eficiente, es eficaz. Así que nos permite manejarnos bien en el ámbito de pH que nosotros necesitamos, ¿ya? Ahora, si yo quiero preparar una solución de amortiguadora, ¿verdad? Muchas veces nosotros necesitamos, hay veces que uno puede comprarla, pero, y vienen listas, pero muchas veces uno necesita preparar una solución amortiguadora a cierto pH. Por ejemplo, si necesita hacer un estudio biológico, trabajar a pH estomacal y que se mantenga el pH, o trabajar a pH fisiológico, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer nuestras propias soluciones, ¿ya? En este caso vamos a seguir trabajando con la ecuación de Henderson-Hasselbalch y como dijimos inicialmente que
en una solución amortiguadora, ¿verdad? Las concentraciones de ácido, ¿verdad? Son relativamente altas y son muy parecidas a las concentraciones de la base conjugada, ¿ya? En este sentido, si estamos en esta situación, ¿verdad? Si son muy parecidas estas concentraciones, vamos a tener que el pH va a ser igual al pK sub A más el logaritmo, en este caso, de las mismas concentraciones, o sea, logaritmo de 1. En este caso, vamos a decir que el pH va a ser muy parecido al pK sub A. Por lo tanto, tenemos que seleccionar, ¿verdad?, alguna base conjugada o alguna reacción en la que se cumpla esto. Vamos a ver un ejemplo de cálculo, cómo preparar, ¿verdad?, un amortiguador de fosfatos que tenga un pH 7.4. Aquí tenemos las reacciones de disociación del ácido fosfórico y tenemos sus respectivas constantes de acidez. Nosotros entonces, en función de lo que acabamos de decir, tenemos que encontrar una pK sub A que sea lo más parecido posible a este pH 7.4 que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Así que vamos a tener que el pH, ¿verdad?, tiene que ser muy parecido al pK sub A. ¿A cuál pK sub A? Vamos a determinar los 3 pK sub A del ácido fosfórico. ¿Ya? El pK sub A1 va a ser igual al menos logaritmo del K sub A1, que es 7,5 por 10 a la menos 3. En este caso, esto nos da 2,13. El pK sub A2 va a ser igual al menos logaritmo de la constante de acidez 2, que es 6,2 por 10 a la menos 8. Y esto es igual a 7,21. El pK sub A3 va a ser igual al menos logaritmo de 4,8 por 10 a la menos 13. Y esto nos da un valor de 12,32. El que más se acerca, ¿cierto?, corresponde al pK sub A de la segunda reacción de ionización. ¿Ya? Por dado que nosotros buscamos un pH que es igual a 7.4. Por lo tanto, ¿verdad?, tendremos que considerar la segunda reacción. ¿Ya? En este caso, vamos a tener que nuestra reacción está por H2PO4 menos más H2O, equilibrio, ¿cierto? Y esto es H3O más HPO4, 2 menos. ¿Ya? Aquí tendríamos nuestro ácido y aquí tendríamos nuestra base conjugada. ¿Ya? Así que el pH, en este caso, va a ser igual al pK sub A2 más el logaritmo de la base conjugada, que es HPO4, 2 menos, partido por H2PO4 menos nuestro ácido. ¿Ya? Vamos a tener, según lo que nosotros tenemos acá, reemplazando 7,4, el pH que andamos buscando, el pK sub A2, ¿verdad? Lo determinamos y era 7,21, más el logaritmo entonces de HPO4, 2 menos, partido por H2PO4 menos. ¿Ya? Paso esto restando y vamos a tener entonces que 7,4 menos 7,21 es igual a este logaritmo de HPO4 2 menos partido por H2PO4 menos. ¿Ya? Esta diferencia, ¿verdad?, de 7,4 menos 7,21 es 0,19. Este es el logaritmo de HPO4 2 menos partido por
H2PO4 menos. Para saber esto, ¿verdad? Sacamos el antilogaritmo 10 elevado a x, ¿cierto? Y esto nos va a dar entonces que 1,54 es igual a la concentración de HPO4 2 menos partido por H2PO4 menos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la relación entre la base conjugada y el ácido en esta reacción, ¿verdad? Molares, tiene que ser igual a 1,54. O sea, yo podría tomar una concentración de 0,154 molar y que esta otra fuera de 0,1 molar. Y eso cumpliría esta relación y por lo tanto podríamos tener nuestra solución de pH 7,4. Otra relación que podríamos tomar es que esto fuera efectivamente 1,54 molar y esto fuera 1 molar. Y al hacer la división, ¿cierto? Vamos a tener esta relación que se cumple y también tendríamos nuestra solución del pH que nosotros necesitamos, que es 7,4. Bien, ese ha sido el capítulo entonces con esto terminamos el capítulo de ácido base.